Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un día más un estudio bíblico. Este es el tiempo que dedicamos cada día a estudiar la palabra de Dios y estamos en una serie en la recta final del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando este libro, un libro muy especial para la Iglesia. Sin duda, para este tiempo que nos toca vivir es un libro especial. Estamos ahí en el penúltimo capítulo, en el 21. Por eso decimos que estamos en la recta final ya de este libro de Apocalipsis. Y viendo pues cosas muy interesantes porque hablan de la esperanza que tenemos en las cosas que están por venir. Nuestra mirada está en la promesa, en un día en el que estaremos con el Señor, cielos nuevos y tierra nueva, reinando con Cristo para siempre. Y ahí estamos estudiando, hoy vamos a volver, llevamos varias series adelante, una es Efesios, estudiamos hermenéutica, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis. Es lo que nos toca hoy, domingo 18, ¿verdad? A ver, el calendario, sí, 18 de julio. Ya hemos pasado el ecuador de este mes de julio. Eso quiere decir que el verano ya estamos pasando la mitad, Vamos ya hacia el mes de agosto. Bueno, el próximo sábado tenemos un encuentro especial en Cambrils. Los hermanos que estéis por aquí cerca, apuntaros. Los que no, pues podréis ver por internet algunas cosas. Vamos a estar ahí en un parque al lado de la playa. Nosotros vamos a colaborar como grupo de alabanza, el grupo Jará. Jará es una palabra hebrea que significa alegría. Y ECUP son las siglas de nuestra iglesia. ECUP Jará, Iglesia Cristiana Unida de Valls. Ahí vamos a estar alabando a Dios, dando testimonio con hermanos de otros lugares. Pero ahora vamos a centrarnos aquí en Apocalipsis, la palabra del Señor. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Estamos en el capítulo 21. Y estamos en el primer párrafo de este capítulo, del versículo 1 al 8. Ahí vamos a retomar en la parte final, ya ahí en el versículo 8, vamos a retomar y vamos a seguir avanzando. Pero lo primero es hacer una oración, pedirle a Dios que nos dirija. Vamos a orar. Padre, muy agradecidos, Señor, y contentos de saber que tú tratas con nosotros y nos llevas. Esta es tu obra y por eso lo normal es que eres tú quien la está desarrollando. Tu palabra dice que Cristo edificaría su iglesia. Y creemos esto, creemos que todo esto que estamos haciendo es parte de esa edificación. Nos sentimos afortunados, privilegiados de que Cristo esté tratando con nosotros, edificándonos, obrando en nuestras vidas. Yo te agradezco por cada uno de mis hermanos que están ahí cada día, por los que no pueden en el directo, pero lo ven en diferido, también forman parte de este grupo, de este tiempo que estamos dedicando a estudiar tu palabra. Abrimos tu palabra con propósito, porque no venimos con palabras de humana sabiduría. No venimos tratando de explicar conceptos sofisticados y filosofías humanas y psicología y metafísica y cosas sorprendentes, sino que venimos ahí para abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra y venir con la expectativa de que tú eres quien nos habla. Tu palabra viene a nosotros con un mensaje y queremos recibirlo en esta tarde. Así que, Señor, guíanos tú y llévanos para que todo lo que podamos hablar y decir en este tiempo esté guiado por ti. Gracias, Padre. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos a todos. Esta mañana ya nos reunimos, como todos los domingos, a las 11 de la mañana, hora de España, para estar ahí estudiando, predicando la palabra de Dios, alabando a Dios, escuchando todo lo que Dios nos tenía que decir a través de los hermanos y de hacer culto a Dios. La iglesia del Señor es una iglesia que adora a Dios, que es agradecida, que nos congregamos, nos reunimos para celebrar juntos. Y hemos disfrutado de ese tiempo y ahora por la tarde pues un poquito más de alimento espiritual. En Apocalipsis 21, versículo 8 vamos a retomar el estudio.
Voy a mencionar los hermanos que han escrito en el chat en directo. Gaby y Yoli han sido los primeros en saludar. Buenas noches, Yoli y Gaby. Miriam, buenas noches. Y ahí está David, Liliana, David Hijo y Daniela, buenas noches. Juan Bermudo, hola de nuevo, Juan. José Luis, buenas tardes, José Luis. Juan Vázquez, buenas tardes, Juan. Y Walter Lozada, buenas noches, Walter. Bienvenidos a todos y vamos a conectar ahí con la palabra. Vamos a dejar que el Espíritu Santo trate con nosotros. No es una pantalla, es la palabra de Dios, pero nos quiere hablar. El Señor está en contacto con nosotros a través de su palabra, nosotros a través de la oración con Él. Así que vamos a leer este versículo 8, Apocalipsis 21, 8. Buenas noches, Beatriz. Ha entrado el mensaje también de nuestra hermana. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, recuerda que habíamos estado, este versículo viene en un contexto, evidentemente. No podemos sacar textos fuera de su contexto nunca. Toda la palabra de Dios se tiene que estudiar siguiendo esas reglas de interpretación. Y aquí venimos de todo primera parte de este capítulo, en el que Juan ve que la creación tal como la conocemos desaparece, se aleja, se va. Ya no existe más. Y Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. A partir de ahí ocurren cosas. Juan ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Dios estará con los hombres para siempre. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí se nos asegura, se afirma que no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, no habrá muerte. Por eso, porque las primeras cosas han dejado de existir, ya pasaron. En el trono, el que está sentado dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: hecho está, lo hemos conseguido, ya está, consumado es, está cumplido. Y en el versículo 7 es clave para poder seguir entendiendo esto del versículo 8 que acabamos de leer. Dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Vale? Así nos tenemos que meter en el versículo 8. Pero, o sea, estamos hablando de lo mismo, pero los cobardes e incrédulos, y ahora dice más cosas. Bien, estoy haciendo énfasis en esto porque evidentemente decir que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos nos llevaría a que igual casi nadie entraría al reino de los cielos. A ver, de los que estáis escuchando este estudio, aquí en directo o lo vais a escuchar en diferido, que levanten la mano todos los que se consideren un poco cobardes. No, ya, cobardes en seco así, no, un poco cobardes. Que levanten la mano. Me parece que seríamos muchos que levantaríamos la mano. ¿Por qué nos consideraríamos un poco cobardes? Bueno, porque a veces podemos dudar de nosotros mismos, que en según qué circunstancias pudiésemos mantenernos valientes. Quizás el concepto que tenemos de ser valiente y ser cobarde está un poco influenciado por una serie de conceptos culturales, de nuestra historia, de lo que nosotros mismos creemos. Por ejemplo, ¿crees que fue un acto de cobardía la negación de Pedro? Aquella misma noche cuando él había asegurado: aunque todos te dejen, si hace falta yo iré a la muerte por ti. Y unas horitas más tarde estaba negando a Jesucristo, que no le conocía de nada. Y no fue solo una reacción así espontánea que no controló. No, lo hizo 3 veces. Y dice allí la palabra que maldiciendo incluso, que no conocía de nada a Jesucristo. Evidentemente eso fue por cobardía, tenía miedo. O sea, esa cobardía nos puede surgir a todos en cualquier momento. ¿Puedes asegurarme que ante una situación de estrés, de miedo, de terror, como podía estar ahí experimentando Pedro, de confusión, tú hubieses actuado de otra forma? ¿Te hubieses comportado como un valiente? Recuerda, aquí
Lo contrario de cobarde podría ser valiente. Hay un llamado en la Biblia: esforzaos y sed valientes. Se nos dice a todos eso. Pero consideramos que realmente no podemos fiarnos de nosotros mismos. Sabemos que podemos flaquear en un momento dado, podemos ser cobardes en un momento dado. Yo he escuchado alguna vez hablar de este versículo, algo por internet incluso, algún conferenciante muy conocido, algún predicador muy conocido. Hay un conferenciante muy conocido que lo usa mucho este versículo. Pero los cobardes e incrédulos no entrarán en el reino de los cielos, dice ahí más adelante. No entrarán, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y usan este versículo para decir: los cristianos tienen que ser valientes, tienen que denunciar las cosas que se hacen mal en el mundo, tienen que confrontar las ideologías que tratan de imponernos, los errores que la sociedad comete, los ataques que nos lanzan contra los creyentes y los principios fundamentales y tal. Y usan este versículo para decir: el cristiano no puede ser un cobarde, pero no está hablando de eso. Hay que corregir a estas personas. Están sacando un texto fuera de su contexto. Aquí no está hablando de cristianos cobardes. Aquí está haciendo la contra a lo que ha declarado primero anteriormente y en el mismo versículo. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, para empezar quiero que notes cobardes e incrédulos. Está hablando de una clase de personas, no de el carácter que se puede manifestar en un momento dado. ¿Quiénes son los que vencen? Aquí en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él me será a mí por hijo. El otro día lo estudiamos. ¿Quién es el que vence? El que cree en Jesucristo. Aquí el vencedor es aquel que ha dado un paso de fe. La victoria no es en que he resistido todas las tentaciones, he hecho lo correcto en cada instante de mi vida. Como dice allí, el que sabe hacer lo bueno, yo lo he hecho todo lo bueno, yo sé y lo he hecho todo, no he fallado en nada. Yo estoy en el listón más alto, por lo tanto yo he vencido. No se está refiriendo a eso. La palabra de Dios deja la puerta abierta a que los cristianos pueden fallar. La Biblia habla de que el justo cae. Dices, aunque caiga 7 veces se levantará. O sea, quiere decir que no se queda caído, pero quiere decir que se cae. El justo también falla, el justo cae. Quiere decir, la Biblia dice también que las cosas que la Biblia ha escrito, lo dice Juan en su primera carta, son para que no pequemos, pero si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre. O sea, podemos pecar accidentalmente, ya no como una práctica cotidiana y aceptada en nuestra vida, pero sí fallamos. El apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Dejamos lo que queda atrás y nos extendemos a lo que está delante. Pablo no se consideraba he vencido en todo. No decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya todavía. Sigo adelante, a la meta, al supremo llamamiento. Aquí cuando dice el que venciere, según el contexto, el mismo versículo nos lo explica, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, ahora olvida por un momento la primera parte del versículo, el que venciere, olvida eso y quédate con lo que declara el versículo. ¿Quiénes son los que heredarán todas las cosas? ¿Quiénes son los que Dios dice, yo soy tu Dios, tú eres mi hijo? ¿Quiénes son esos? Los que han creído por la fe han sido salvos. Todo aquel que ha dado ese paso. El otro día lo explicábamos. Creer, podemos verlo desde una perspectiva de que es fácil o podemos verlo desde una perspectiva real que es muy difícil. Claro, nosotros creímos. Pero recuerda que el otro día decíamos que en el mejor de los casos hubo lucha. Hubo que resolver asuntos en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder dar ese paso que te lleva a decir, Señor, creo que Jesucristo murió por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados.
A partir de hoy quiero ser tu hijo, obedecerte, formar parte de tu familia, de la iglesia. Quiero obedecer tu palabra. Cuando tú das ese paso, siempre hubo lucha detrás de eso. De ahí la expresión al que venciere. Entonces el versículo está hablando de las personas que han tomado la decisión de creer en Jesucristo como su Salvador personal. Esos son los vencedores. Por eso dice en otros lugares de la Biblia, sigue en el mismo contexto. Pablo dice en Romanos, somos más que vencedores. La palabra de Dios a los hijos, los que han creído, los considera vencedores. Y nosotros estuvimos viendo el otro día, para confirmar que esta es la interpretación correcta, estuvimos viendo las 7 veces que a las 7 iglesias el Señor le dice al que venciere. Y siempre ahí el concepto vencer está relacionado con creer en Jesucristo. Entonces, el que ha vencido, el valiente, es aquel que se negó a sí mismo, que fue capaz de vencer los prejuicios, los obstáculos del enemigo cuando intenta quitar la palabra que cayó en tu corazón. Ha vencido todos los argumentos contrarios que teníamos en nuestra mente, todo lo que quizás durante nuestra vida fuimos asimilando, toda la basura, la porquería que entró a formar parte de nosotros. Fuimos capaces de dar un paso decisivo y decir, creo que Jesucristo es mi Salvador. Saulo de Tarso venció en aquel día en el camino de Damasco cuando dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Se rindió a los pies de Jesús, dejó de luchar, pero al mismo tiempo se convirtió en un luchador, venció. Se rindió a lo que le confrontaba con Jesús y eso lo llevó a la victoria. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, o sea, aquellos que se quedan en esta otra parte, aquellos que no dan ese paso de decir creo en ti, aquellos que por cobardía, por incredulidad, porque aquí considera las dos cosas, cobardes o incrédulos. Y después nos da una lista de cómo se manifiesta en pecados, cómo se manifiesta la cobardía y la incredulidad. Aquellos que no creen y que están metidos en prácticas pecaminosas. Ahora las comentaremos un poco, lo que dice ahí a continuación. Aquí los cobardes son los que no vencieron. Los incrédulos, ¿sabes cuál es la palabra griega para incrédulos? Es una palabra que se traduce por infieles. O sea, son aquellos que no tienen fe. Infiel quiere decir literalmente el que no tiene fe. Infiel. Eso es lo que significa la palabra infiel. El que no tiene fe. Aquí se tradujo como incrédulos, no creen. No creen en el mensaje del Evangelio. No creen que Jesucristo murió por ellos en la cruz. Recuerda que también hablábamos el otro día. Se puede creer en Cristo, se puede creer en la Biblia, pero con condiciones, a tu manera, y eso no salva. Para obtener la salvación y convertirte en hijo y convertirte en heredero, tienes que vencer todos los prejuicios, todas las cosas. Como Jesús le dijo al rico, una cosa te falta, y aquel no venció. Fue un cobarde, un incrédulo. Ese no entrará en el reino. Tendrá su parte en el lago de fuego que arde ahí. Bueno, por lo menos hasta ese punto. No sabemos qué pasó después en su vida, si creyó o no. Por lo que sucedió ahí, lo que dijo Jesús, es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil eso, lo del camello, que lo otro. Entonces, aquí matizo esto y hago énfasis por eso, porque es muy fácil que me quedo solo con un versículo y digo, los cobardes. Cuando veo cristianos que se acobardan y no confrontan a las autoridades, cuando veo a creyentes que sucumben por el miedo, cuidado porque la Biblia dice que tendrán su parte en el lago de fuego. No está hablando de eso. Duerme tranquilo, mi hermano. Lo que te salva no es tu valentía, lo que te salva es tu fe en Jesucristo. O sea, una vez que somos creyentes, podremos ser más valientes o menos valientes.
Podrás tener momentos de cobardía, como le pasó a Pedro, como le pasó a Abraham cuando le dijo a su mujer: dile que eres mi hermana, no sea que por tu belleza quieran quedarse contigo y a mí me maten, allí cuando estaba llegando a Egipto, ¿no? Muchos de los hombres de Dios en la Escritura tuvieron momentos de cobardía, pero esa cobardía no los destituye de estar en la eternidad con Dios. No, eran salvos, estarán con Dios. Es innato en nuestra naturaleza humana. Somos espirituales, pero somos carnales y la carne es débil. Es propio que podamos tener esos momentos de debilidad, de cobardía. Pero aquí no se está hablando de que si eres un cobarde no te salvas. No. En los cobardes habla de una clase de personas, aquellos que no fueron valientes de vencer, de dar un paso y decir: creo en Jesucristo como mi Salvador personal. Está claro, escucha bien, otra vez lo que dije antes. El ser valiente no te salva. Te salva tu fe en Jesucristo. La valentía se puede demostrar en el gesto de decir, el vencer se puede demostrar en el gesto de decir: creo. Pero ser más valiente o más cobarde, lo mismo, decir, ser un cobarde no te condena para la eternidad. Estamos hablando de creer o no creer, de recibir el don de Dios o rechazarlo. Esa es la cuestión. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, para que nadie te quite el sueño, ni tú mismo al leer pienses: ay, pero yo soy un cobarde, me voy a perder en el lago de fuego. No, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, en este mundo tendrás momentos de osadía y dirás: voy, y tendrás momentos de debilidad y te acobardarás. Es normal. A los héroes de la fe les pasó también. A nosotros nos puede pasar también. Y después, cuando dice los incrédulos, lo dice junto: cobardes e incrédulos. Es como estamos hablando de la misma clase de personas. ¿Quiénes? Aquellos que no son salvos. Y esto se manifiesta pues aún de muchas formas. Ahora menciona los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Ahora, te pregunto una cosa, porque aquí dice varias actitudes pecaminosas. Por ejemplo, los hechiceros. ¿Alguno de los que estáis aquí escuchando el estudio bíblico sois un hechicero o hechicera? ¿Un brujo o una bruja? ¿Os consideráis alguien así? No, ¿verdad que no? Bueno, espero. Si alguien dijese: yo sí, yo soy un hechicero, pues entonces algo mal anda por ahí, muy mal. Pero no es lo único que dice. Dice los mentirosos. Ahora yo pregunto, de los que estáis escuchando el estudio bíblico, ¿alguna vez decís alguna mentira? ¿Se os escapa alguna mentira por ahí? A lo mejor después te das cuenta y dices: ay, estaba hablando con esta persona y le dije esto y es mentira, no tenía que habérselo dicho. Ay, Señor, perdóname. ¿Ya no decís nunca jamás una mentira o alguna vez que otra se os escapa? Y recuerda que el concepto mentira es bastante amplio. A veces es tratar de aparentar lo que no eres. Decir una verdad a medias, eso también es mentira. O sea, es fácil. A veces el que habla se equivoca y a veces es fácil, en un momento de debilidad, en un momento de temor, decir: no, yo no lo he hecho, yo no lo hice. Y sí que lo hiciste, estás mintiendo. ¿Entiendes? Siempre puede haber un momento así de flaqueza en que uno diga una mentira. Pero ¿se refiere a eso el versículo? ¿Dice el versículo: los que dicen alguna mentira tendrán su parte en el lago de fuego? No, dice los mentirosos. También dice los abominables. ¿Qué quiere decir los abominables? Bueno, en el griego, la palabra que se ha traducido ahí por abominable es una palabra que se pronuncia deiso. ¿Sabes lo que significaría literalmente? Algo que huele muy mal, apestar. O sea, los abominables son aquellos que apestan, huelen mal,
¿A qué? ¿Que no se ducharon? No, está hablando de pecado. Los que se han contaminado con las abominaciones de este mundo. Claro, la lista aquí podría ser interminable. Apocalipsis podría tener 10 capítulos más. Si aquí tuviese que poner todos los pecados que los hombres pueden cometer en este mundo, que son abominaciones. Entonces lo que hace el versículo es resumir en una palabra, y ahí entran un montón de pecados. Los abominables, los que se han contaminado con cualquiera de estas abominaciones de este mundo, las abominaciones terrenales, todas aquellas cosas que apestan delante de la nariz de Dios, todos esos pecados que contaminan al hombre. Los homicidas. Un homicida, como lo dice la palabra, es el que mata a otro hombre. Pero ahora te vuelvo a decir, te vuelvo a preguntar, ¿pero dice así? ¿Y los que hayan matado a algún hombre? No, dice los homicidas. Porque escúchame, se puede matar a un hombre por accidente y eso es un homicidio. Dentro de las categorías en las que la ley juzga según qué tipos de muertes, de homicidios, se puede hablar de homicidio involuntario, homicidio premeditado, con alevosía, etcétera, etcétera. Se puede hablar de diferentes formas. Claro, si dicen un homicidio involuntario, ya lo dice la palabra, o sea, tú no pretendías matar a esa persona. Tú puedes ir conduciendo con tu coche y atropellas a un hombre y lo matas. Eres un homicida. Pero en ese caso es un homicidio involuntario. Tú no querías matar a ese hombre. Ahora bien, ahora imagínate que tú tienes tu automóvil y tienes una responsabilidad sobre tu vehículo. Tienes que pasar la ITV. La ITV es la inspección técnica de vehículos. Pero ahora imagínate que tú te descuidas y dices, ay, es que tener que ir a pasar la ITV me cuesta dinero, tengo que revisar el coche que todo esté bien y se te caduca la ITV y te tiras ahí medio año sin pasar la revisión. Y resulta que tus frenos están desgastados y ahora vas conduciendo por la carretera, vas un poquito rápido y hay un paso de peatones y está pasando una persona y tú vas un poco distraído y cuando lo ves frenas, pero tus frenos fallan, no están bien, tarda en coche en detenerse y atropellas al hombre y lo matas. Eso también es un homicidio involuntario, tú no lo querías matar, pero hay un agravante ahí. Y es que tú ahora tienes que dar cuentas a la justicia porque tenías la obligación de revisar tu coche. Si hubiese sido la inspección técnica de vehículos, el operario te habría mirado, meten el coche allí en unos rodillos y te hacen frenar. Y entonces te dice, no, que ahí están los frenos bien, adelante. Pero si están desgastados te habrían dicho, no podemos pasarte la inspección, tus frenos no son efectivos. Cambia las pastillas de freno, arréglalo y vienes y entonces tú tienes una responsabilidad sobre el acto de conducir. Si tienes un vehículo, tienes que conocer el código de la circulación, tienes que respetar las normas, tienes que tener tu vehículo en las condiciones adecuadas, etcétera, etcétera. Eso le puede pasar a cualquiera, a un cristiano también. Entonces quiere decir que si un cristiano, sin querer, por accidente o con algún agravante, que ahí ya hay responsabilidad, o sea, ahí probablemente si tú atropellas a alguien, ya no voy a decir bajo los efectos del alcohol, porque un cristiano no se va a emborrachar y va a conducir luego. Esperemos, ¿verdad? Pero sí a veces nos podemos descuidar en cositas como la que te he dicho. Ay, no cuidé el vehículo, no estaba bien, los frenos no estaban adecuados y tal. La justicia te va a reclamar que respondas responsablemente. Te van a multar, probablemente en un caso así no ingreses en prisión en principio. ¿Entiendes? Porque fue por un descuido, fue una negligencia, eso la justicia lo decide. Pero lo que me interesa, pero entonces, ¿soy salvo?
o me iré al lago de fuego? Porque dice, los homicidas tendrán su parte en el lago de fuego. Sí, los homicidas. Pero no dice el que mató a un hombre. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento se consideraban estas cosas en la ley? Por ejemplo, ahí se consideraba en la ley, si tú estás ahí cortando con tu hacha leña y al hacer así con el hacha se te sale el hierro y le da a uno por accidente en la cabeza y lo matas. Eso estaba contemplado en la ley del Antiguo Testamento. Podría haber un agravante de que, oye, tenías que tener tu hacha en perfectas condiciones. Si te se salió el hierro es porque eso no estaba bien. Pero la ley contemplaba esto. Si pasa esto, pues mira, tienes que restituir el daño, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y ahí se ponía orden en estas cosas incluso. Pero no se dice si matas a alguien por accidente o porque por negligencia, pues te vas a ir al infierno. No, no dice eso. Eso forma parte de esos accidentes que pueden llegar a tu vida, de esos pecados que ocurren por accidente, pero no porque tú eres un homicida. Aquí está hablando de los que son. Si tú eres un homicida, es porque tú matas. ¿Entiendes? Un homicida es aquel que mata. Y no mata más a lo mejor porque no puede, pero en su mente los mata a todos. Es de esas personas que en su mente, ojalá te mueras, si pudiese te rajaba aquí mismo, no sé qué. Hay mucho odio y mucha ira en este mundo. Y Jesús decía, oísteis que fue dicho que el que toma a una mujer que no es la suya comete adulterio, mas yo os digo que si la codicias en tu corazón ya cometiste el adulterio. O sea, uno puede ser un homicida sin haber llegado a matar nunca a nadie. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Me explico? Un cristiano jamás ni lo hará ni lo sentirá así. Un cristiano no le deseará la muerte a nadie y si pudiera te mataría. No, ¿verdad? Si alguien siente así, te tienes que plantear cómo es tu fe, dónde estás, si realmente has creído o no has creído. ¿Qué más dice? Los fornicarios. Y esta palabra en el griego también es interesante, porque aquí fornicarios en el griego es una palabra que te va a sonar de otras que hay en el castellano. La palabra griega es pornos. Esa es una palabra griega, pornos. O sea, la palabra pornografía es una palabra de origen griego, no se tradujo, llegó a nuestro castellano como en el griego. Entonces aquí lo que dice los fornicarios, la palabra es pornos. O sea, y ahí entra, porque si tú buscas en el diccionario de la Real Academia Española fornicación, pondrá que es el acto sexual que se realiza entre dos personas fuera del matrimonio. Lo contempla así la religión. Eso te va a explicar más o menos, lo estoy parafraseando. Entonces dices, bueno, los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. No, pero es más amplio que eso. La palabra pornos, en el griego, al castellano se tradujo por fornicario, pero es mucho más amplia. Pornos está hablando de todo lo libertino, de las desviaciones, de las malas prácticas, de toda esta basura que actualmente gira alrededor del sexo. El sexo lo hizo Dios bueno, santo en un principio. O sea, nuestros cuerpos están diseñados como varón y como hembra, y están diseñados para unirnos en santo matrimonio, y serán una sola carne, dice ahí la palabra de Dios. Dios lo hizo todo hermoso, todo era bueno en gran manera, pero el pecado contaminó lo bueno. Y aún Satanás trata de ensuciar y mancillar todo lo hermoso que Dios creó. Entonces, una de las cosas que el enemigo ha torcido más y toda la lascivia humana y todo lo malo que hay en el corazón del hombre ha torcido más es el asunto del sexo. Internet.
Es una locura lo que hay ahí de porquerías y de todo, de sexo, de prácticas aberrantes, de todo tipo de barbaridades. Y tan accesible, porque es que tú abres páginas, cualquier página, y te sale publicidad, te salen contenidos a veces así de carácter sexual y eso. Es fácil abrir páginas cristianas en el mismo Facebook. Cuando yo a veces lo veo, cuando abres Facebook, ahí te sale publicidad. Por ejemplo, últimamente sale ahí un icono, sale por ahí una página de estas que te ofrecen cosas, ¿no? Y sale una que dice, ¿cómo lo dice? Dice, mujeres buscan hombres, y dice mi ciudad, en Valls. Yo digo, pues me parece muy bien que haya mujeres que busquen hombres en Valls, ¿no? Pero es una página de citas y te sale ahí pues en cualquier perfil de Facebook que tú abras. O sea, Facebook, como tiene acceso a todos nuestros datos, pues personaliza los anuncios. Entonces a mí me salen publicidad con camisetas que dicen el mejor año para nacer fue 1966, que es el año en el que yo nací. O sea, eso es publicidad personalizada, me la hacen para mí. Como soy hombre, me aparecen anuncios así de citas para que puedas conocer mujeres en tu zona, en tu ciudad. ¿Entiendes? Entonces, cualquier página que tú abres, te puede surgir publicidad de contenido sexual, de videojuegos con contenidos sexuales. Internet está lleno de todo eso. Y volvemos otra vez a lo mismo que hemos dicho antes. Recuerda, aquí está hablando no de un pecado que uno comete, sino David fue un fornicario, fue un adúltero, cometió este pecado de pornos cuando tomó una mujer que no era la suya. Además fue un homicida. Se juntaron varios pecados ahí. David no podría estar en el reino de los cielos, estaría en el lago de fuego. Pero David no era un homicida, no era un fornicario. Lo hizo una vez y se arrepintió. Un fornicario no se arrepiente, sigue practicándolo, se mete en todos esos asuntos. Ve un anuncio que aparece ahí y se mete a ver si conozco mujeres. Ve nuevo juego de contenido, me lo descargo, voy a jugar a esto y tal. A eso se refiere este versículo. Ahí es donde tú tienes que saber dónde estás. Pecar por accidente, todos podemos hacerlo, pero no es lo adecuado. O sea, no es una justificación. Bueno, como puedo pecar por accidente, no pasa nada. Sí pasa, todo el pecado, todo, aunque por muy inocente que parezca, todo el pecado tiene consecuencias. El pecado en sí mismo trae maldición. Entonces lo que Dios quiere es evitar nuestro sufrimiento, porque Dios es nuestro Padre y nos ama. No quiere ver a sus hijos sufriendo. Y mucho menos cuando ya no tenemos por qué ser esclavos del pecado, así nos dice la palabra. Ya no sois esclavos del pecado, no pequéis. No os dejáis influenciar por Satanás en todo esto. ¿Qué más dice? Hechiceros, antes lo habíamos mencionado, ¿no? Los hechiceros. Bueno, aquí tenemos otra palabra interesante en el griego. Seguro que no lo adivinaríais, la palabra griega que se ha traducido al castellano como hechiceros. ¿Sabes cuál es la palabra? La palabra griega es pharmakeus. Esa palabra pharmakeus deriva de otras palabras como farmacón, por ejemplo, que es la palabra que ahora en castellano nosotros hemos adoptado como farmacología. Las farmacias, dices, voy a la farmacia a comprar mi medicamento. Bueno, pues en el griego esa palabra pharmakeus también se podría traducir así como hechicería, porque la palabra pharmakeus tiene que ver, por eso se tradujo hechicero, porque tiene que ver con aquellos que manipulan, usan y fabrican, consumen y fabrican drogas, pociones mágicas, venenos, etcétera, etcétera. Podríamos decir de alguna forma, ahora, no me malinterpretéis, ahora lo explicamos,
que la farmacología, las farmacias, son la hechicería moderna de este tiempo. Pero ahora matizo, por eso digo, no me malinterpretéis. Antiguamente no existía una carrera de medicina, la medicina era muy limitada, se desconocía mucho de la naturaleza humana, de las enfermedades, de lo que las producen. La medicina moderna es algo de pocos años para acá. Estamos hablando del 1800, donde la medicina toma otra línea, otra forma, ¿no? Y en estos últimos años pues ha crecido un montón, claro. Entonces, antiguamente uno no decía voy al farmacéutico a ver si me da algo que me duele. No, decían voy al hechicero a ver si me da una pócima que me quite esto. Claro, había medicina natural, que se fundamentaba en plantas, en el aceite de oliva, vino, cosas así. Pero los hechiceros, pues ahí estaban. Claro, había cosas relacionadas con esoterismo, con espiritismos, adivinar, contacto con espíritus, cosas así. Entonces, esto es lo que Dios condena en su palabra, la hechicería. Pero es muy interesante que habla de farmakeus, la palabra, o sea, farmacia, hechicero. Algunos dicen, pero en la Biblia no dice en ningún sitio que no podemos tomar drogas. Bueno, ahí lo tienes. La palabra farmakeus es todo lo relacionado con drogas, pociones mágicas, venenos, cualquier tipo de sustancia nociva que uno puede ingerir o que se le atribuyen propiedades mágicas para sanarte, etcétera, etcétera. De hecho, cuando yo me acuerdo cuando era pequeño y en la calle donde vivíamos había una farmacia allí cerca. Y me acuerdo que a mí siempre me llamaba mucho la atención, era una farmacia de aquellas antiguas con la puerta de madera, y entrabas y los estantes de madera con tarros así de cerámica, con cosas, era así como muy el olor a farmacia. Y la puerta, para abrirla, la cosa esta que tiene el pomo, pero era grande, de la puerta para abrirla, era como una especie así de cilindro con una serpiente enroscada. Y a mí eso me llamaba la atención. Qué curioso, una serpiente aquí en la farmacia. ¿Por qué han puesto una serpiente? Bueno, eso tiene que ver con el Dios del que podríamos decir el origen de la medicina y la farmacia y todo esto tenía una connotación espiritual. Claro, hoy en día la medicina moderna y la farmacéutica moderna, pues la farmacología moderna ha tomado un carácter científico. Ya no se fundamentan más en supersticiones, en prácticas mágicas, rituales que antiguamente sí se mezclaban. Pero es interesante que todavía actualmente los juramentos que hacen los médicos pues juran así sobre estos conceptos que tenían que ver con la idolatría antiguamente. Algún día podemos hablar más de todo eso. Pero de alguna forma lo que sí que queremos decir ahí cuando dice, bueno, ni los farmakeus ni los hechiceros. Hechicero lo tenemos claro, pero la palabra griega farmakeus deja ahí abierta la puerta a decir, pero entonces utilizar la medicina y lo que las farmacias venden estaría mal. No es eso lo que quiere decir aquí la palabra de Dios. Aquí está hablando de un concepto que está en toda la Biblia y relacionado con lo que dice a continuación, porque dice los idólatras. ¿Qué es idolatría? Poner a alguien o a algo en el lugar que Dios tiene que ocupar. Eso es idolatría. Entonces, esto tiene relación. Mira, nosotros, cuando tú tomas medicinas, lo que estás haciendo es poner fe en los medicamentos. Cuando tú vas al médico, pones fe en el médico. Y eso en principio no es malo. El otro día hablábamos de que manifestamos fe en muchas cosas. Cuando tú te sientas, no te planteas, ¿me aguantará la silla? ¿No me aguantará?
mi peso será el adecuado para que estas patas de esta silla me sostengan y tal. No haces un estudio, no analizas la silla, no, tú llegas y te sientas. Eso es fe. Estás demostrando que confías, crees que la silla te va a sostener. La fe se manifiesta de muchas maneras. Yo sé que el médico ha hecho una carrera, ha estudiado muchas cosas, se ha preparado para eso, entonces yo tengo fe en que ese hombre va a poder tratar una dolencia que yo pueda tener. Yo tengo fe que el medicamento que me recetó, que venden en la farmacia, tiene unas propiedades que me pueden ayudar. Y hasta ahí no hay ningún problema. Pero aquí estamos hablando de actitudes. Estamos hablando de que yo confío más en el médico que en Dios. Estamos hablando de que cuando yo tengo un problema, no necesito a Dios, ya tengo a mi farmacia. Yo me automedicino, me voy a la farmacia y ponme de esto, ponme de esto, ponme de esto, y yo ya... Ese es el problema, que hayas puesto algo por encima de Dios. Que Dios ya no sea el que en quien confías, sino que confías en otras cosas. No estoy hablando contra los médicos y contra las farmacias, pero recuerda, un médico es un hombre y las farmacias venden productos, es un negocio. Esto no lo olvides nunca. De hecho, he sabido que siempre el concepto farmacéutica genera polémica, porque las farmacéuticas son de las industrias que más dinero mueven. Son unos negocios realmente muy prósperos. Si tú estuvieses todavía como jovencito planteándote ¿a qué me puedo dedicar que me dé mucho dinero? Pues hazte farmacéutico, monta una farmacéutica. O sea, esto genera mucho dinero. ¿Sabes por qué? Porque las enfermedades siempre están con nosotros. Es más, cada vez hay más enfermedades nuevas. O sea, quiere decir que sí o sí es un producto que siempre se va a tener que vender y vas a ganar muchísimo dinero. Ahora, con todo lo del COVID-19, ya te diste cuenta que hubo una carrera contrarreloj de todas las farmacéuticas para ver quién sacaba primero la vacuna y quién la podía presentar como más efectiva, etcétera, etcétera. ¿Qué crees? ¿Que las farmacéuticas fueron contrarreloj a sacar las vacunas porque estaban pensando vamos a ayudar a la humanidad en un drama sanitario? No, estaban pensando en sus propios intereses. Yo no juzgo a las personas, no digo que en alguna farmacéutica algunos operarios, algunos de estos estén pensando en eso. Yo no digo eso, hablo en general como industria, como negocio. Es algo que todos saben, yo no estoy diciendo nada nuevo. Las farmacéuticas, ¿qué han hecho? Competir, a ver quién sacaba su producto. ¿Y qué han hecho? Han hecho promesas que después algunas no han cumplido. A la Unión Europea sí, os prometemos que os daremos no sé cuántos millones de dosis de vacunas a tal fecha. Esos plazos no se cumplieron. ¿Pero por qué lo prometieron? Negocio. Estamos compitiendo contra la otra marca farmacéutica. Ellos ofrecen su vacuna, pero el plazo lo ponen mal. Si nosotros ponemos el plazo 2 meses antes, nos las compran a nosotros. ¿Entiendes? Está por internet. Yo ahora, perdonadme que no recuerdo los datos exactos, pero tú lo puedes buscar por internet. Una de estas farmacéuticas, fabricar una de estas vacunas, cuando ya se fabrican en serie, fabricar una de estas vacunas les cuesta nada, céntimos. Pero ellos cada vacuna la venden a 40 euros, 30 y pico, 40 euros. O sea, en cada vacuna la farmacéutica está ganando un montón de dinero. Pero estamos hablando que estas farmacéuticas están administrando millones y millones de vacunas por todo el mundo, a todos los países. Es un negocio. ¿Entiendes? Entonces, mira, el médico y la medicina, lo justo, lo que necesitamos. Pero nuestra confianza está en Dios. O sea, cuando tú vas al médico, antes ya te pusiste a cuentas con Dios. Señor, tú sabes lo que me duele, lo que me pasa, ayúdame y guía al doctor para que... Correcto, ningún problema. Ves al doctor.
Pero recuerda lo que he dicho, no todo lo que las farmacéuticas tienen y hacen es bueno, son negocios controladas por hombres, el ser humano es malo por naturaleza, no hay bueno ni uno, dice la Biblia, y el doctor sigue siendo un hombre, puede acertar, puede equivocarse, puede tener intereses. He sabido que muchas veces los doctores recetan este producto no porque sea el mejor, sino porque las farmacéuticas le incentivan a que venda su producto. A veces hay compensaciones, hay regalos, hay favores, hay cosas. Entonces el doctor, no digo que todos los doctores hagan eso. No estoy juzgando a nadie en particular. Digo que a veces eso puede pasar. Te estoy diciendo, son hombres, como tú y como yo. Tú y yo nos equivocamos, un doctor también puede equivocarse. Dicho de otra forma, yo no puedo poner una fe ciega en un hombre, en un doctor o en una farmacéutica. A veces un doctor se rige simplemente por criterios profesionales y, por ejemplo, la medicina psiquiátrica, un psiquiatra, pues tú vas con una depresión y ¿qué va a hacer el psiquiatra? Te va a recetar droga, te va a recetar unos medicamentos muy fuertes que lo que te hacen es atontarte, adormecerte, relajarte. O sea, te hacen como que entras ahí en una fase como de relajamiento, estás drogado. Es una droga controlada, una droga que se administra bajo receta médica y bajo la supervisión de un profesional, ¿sí? Pero pregunto, ¿esa es la solución para tu depresión? No. ¿Puede ayudarte el medicamento? Sí, puede ayudarte. Pero para ayudar a una depresión hay que buscar la causa, ¿de dónde viene esa depresión? Mira, para sanar una depresión, lo primero es que estés a cuentas con Dios, eso es lo primero. Porque hablamos de enfermedades del alma, tienen que ver con el cuerpo y la mente, pero todo viene del espíritu. El estrés, la ansiedad, los terrores, la depresión, etc. Cuando tú estás a cuentas con Dios, estás en la paz de Dios, tienes el gozo de la salvación, normalmente estas enfermedades desaparecen. Si alguien tiene uno de estos problemas y quiere sanidad, puede recurrir a un profesional, no digo que no, puede recurrir a un profesional, puede ser que lo que éste le diga le ayude, pero la solución está por otra vía, a través del Señor. La solución viene de la sanidad de almas, del Espíritu. La palabra de Dios nos dice cómo. Entonces yo no me puedo poner en una fe ciega a decir tengo un problema emocional, tengo un problema de estrés, tengo un problema de depresión, haré lo que el doctor me diga. Bueno, a veces hay que tener cuidado con lo que tomas. Tú sabes que todos los medicamentos, prácticamente todos, tienen contraindicaciones. Cuando tú te lees un prospecto de un medicamento, tú te lees el prospecto y te dice para lo que sirve, te dice las recomendaciones, las dosis adecuadas, y hay un apartado en todos los prospectos que dice contraindicaciones. No lo pueden tomar mujeres embarazadas. Si padeces de esto, no lo tomes. Si tienes este problema, ahora es susceptible a tener esto, o tienes alergia, no sé qué, no lo tomes. Y después te dice efectos secundarios. Una cosa son las contraindicaciones, otra cosa los efectos secundarios. Y los efectos secundarios te dice, puede provocar esto, puede provocar aquello, puede provocar esto otro. Y tú después de leerte el prospecto dices, pues casi que mejor me quedo con la enfermedad que tengo. Vaya a ser que coja otras cosas o me pase otras cosas. Siempre que... porque ¿sabes lo que pasa? Que a veces los hombres, como es muy fácil, ay, me duele aquí, me voy a tomar algo, ay, no sé qué, me voy al médico corriendo. Siempre que puedan ser cosas, hay cosas que son naturales, son temporales, pasajeras, se puede sobrellevar bien, hay dolores, hay cosas que simplemente un ratito y se te quita y tal, o algo de 2 días, y siempre que puedas evitar tomar productos farmacológicos, evítalo, siempre.
Gente que se ha habituado, ay, cualquier dolorcito ya me tomo el paracetamol, me tomo el ibuprofeno, me tomo esta pastilla, me tomo lo otro. Si puede ser, pasa. Digo si puede ser, ¿eh? Si no tienes más remedio, tómalo. Claro que sí. La Biblia no lo prohíbe. Si alguien tiene inquietudes espirituales de decir, oh, es que si tomo de esto, de lo otro, porque dice los farmaqueus no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? ¿Los que consumen productos de farmacia? No, no dice eso. Dice aquellos que ponen su confianza en todos estos hechiceros, magos, sanadores, que te dan solución a todos tus problemas y ya no necesitas a Dios. Dios tiene que estar en primer lugar. Mira, hay países, aquí en España no se da tanto, pero países como Estados Unidos que hay más creyentes. No sabemos si eso es bueno o es malo, en el sentido de que a veces cuando la religión se hace muy popular también se pierde su esencia, pero en el mundo sanitario pues hay muchos doctores, enfermeras, personal que son creyentes, y es muy habitual ver en la sala de operaciones, antes de ejercer ponerse a operar, practicar una operación, es muy normal ver al equipo médico orando y diciendo, Señor, guía nuestras manos para ayudar a esta persona y tal. Esa es la cuestión. O sea, cuando no tienes más remedio vas al médico, pero pones todo en las manos de Dios. Que de hecho es lo que nosotros hacemos. Siempre tenemos una lista ahí de hermanos por los que estamos orando. Ahí está Gaby, hemos orado mucho por Gaby. Cuando supimos que tenía un problema de un tumor en su cerebro, pues, ¿qué hicimos? Tranquilos, que los médicos lo arreglarán todo. Sí, dijimos, bueno, esperamos que los médicos tengan sabiduría para hacerlo, pero ¿qué hicimos nosotros? Señor, está en tus manos, confiamos en ti. Señor, guía a los médicos para que sus manos estén controladas por ti, que ellos sepan y hagan lo mejor, lo que tienen que hacer. ¿Dónde pusimos nuestra confianza? ¿En el hombre, en el médico? En cierta medida, pero sobre todo en Dios. Esa es la cuestión. Dios es el Señor en mi vida. Y además, ¿qué hicimos? Bueno, pues ahí tenéis el testimonio de Gaby. ¿Qué hizo Gaby? Decirle a los médicos, doctor, no tenga problema, sí, realmente hay un riesgo de que yo muera, pero no tengo miedo. Mi única preocupación si muero es por las personas que dejo aquí, por mi esposa, por Yoli y tal, pero yo no tengo problema con la muerte, porque yo creo en Dios, yo sé que soy salvo. O sea, nuestra confianza es esa, saber que en nuestra enfermedad Dios también está presente. Dios tiene el control en todo lo que nos ocurre. Mi fe no puede ser una fe ciega en la medicina, en los hombres, y solamente cuando el doctor ya me dice no hay más remedio, entonces me acuerdo de Dios. No, todo en mi vida depende de Dios y después pasa por los otros canales. Primero Dios y después los otros canales, lo que sea necesario. Pablo le dice a Timoteo, tómate un poquito de vino por causa de tus problemas estomacales. Es como decir, sí, ves al doctor a ver que te recete alguna cosita que te siente bien. Ahí está. Pero ¿cuál era la confianza de Timoteo y de Pablo? Dios. Lo otro son esas cosas que podemos hacer cotidianas. Si tú sabes que algo te puede aliviar, si tú puedes mejorar tu calidad de vida, si tú puedes evitar problemas, enfermedades, lo haces. Es normal, tenemos que hacerlo. Pero nuestra confianza, por encima de todo, es Dios. Hoy la industria farmacéutica, dicen las estadísticas, que la industria farmacéutica en el mundo, lo puedes consultar en internet, están todas las estadísticas, dice la estadística que como $1,5 trillón de dólares es lo que produce las farmacéuticas de todo el mundo al año. $1,5 trillón de dólares. O sea, no 1 billón, no, 1 trillón. ¿Tú sabes el dinero que es eso? Yo no me lo puedo imaginar todo junto. 1 trillón es una barbaridad de dinero. Supera prácticamente el Producto Interior Bruto de la mayoría de países de este mundo.
O sea, 1 trillón de dólares es una barbaridad de dinero. Te puedes comprar un país entero. Bueno, pues eso es lo que mueve las farmacéuticas. Es un negocio. No hay altruismo detrás de eso, no. Y bueno, ya no voy a hablar de la historia oscura de las farmacéuticas. Ya no me voy a meter ahí. Pero tú sabes, no son teorías de la conspiración. Son hechos comprobados y reales de medicamentos. Hay por ahí, hace poco vimos una película que está basada en hechos reales, que era unas farmacéuticas que estaban comercializando un producto y sabían que había componentes que eran nocivos y causaban enfermedades a largo plazo y problemas a largo plazo, pero callaban porque estaban vendiéndolo y se vendía muy bien el producto. Eso es verídico. O sea, esa película está basada en hechos reales. Y en la historia ha pasado muchas veces de descubrirse que había medicamentos que perjudicaban gravemente en otras cuestiones de la persona. Desde medicamentos que embarazadas tomaban y después tenía unas consecuencias tremendas en los fetos, en los futuros bebés, a otros problemas. ¿Qué pasa ahora con las vacunas del COVID? Bueno, están en fase experimental. Por causa de la urgencia tenemos que ya necesitamos las vacunas, porque una vacuna requiere varios años, dicho por los expertos, no es mi opinión. Todos los expertos están de acuerdo que una vacuna requiere de varios años para que sea la adecuada y sea efectiva y conozcamos todos las contraindicaciones, etcétera, etcétera. Pero con el COVID se ha contemplado el riesgo. Las autoridades contemplaron, no podemos esperar tanto tiempo, así que nos vamos a arriesgar a administrar las vacunas porque tenemos que controlar el COVID. Ese lenguaje tú lo vas a escuchar siempre en las autoridades. Sí, los efectos negativos los valoramos con los positivos y consideramos que vale la pena. O sea, esto es lo que llaman ¿cómo lo dicen esto? Bueno, ahora me sale la palabra. Pero valoramos lo malo que puede provocar con lo bueno y creemos que es mucho más lo bueno que lo malo. Así que adelante con las vacunas. La mayoría de estas vacunas, sobre la marcha todavía, porque aún están en fase experimental, aún no se sabe lo que pueden producir a más largo plazo. Se han descubierto los efectos secundarios, las consecuencias que surgían a los pocos días, semanas o meses de adquirir la vacuna, pero todavía no se sabe otras cosas que pueden surgir a largo plazo. Eso es normal, puede pasar. Entonces, todo lo que se sabe hasta ahora, esta vacuna podía producir esto, esto y esto. Sí, pero calculamos que es un porcentaje muy pequeño y el beneficio es mucho mayor. Daños colaterales, es la palabra que no me salía. Estos son daños colaterales, que son aceptables pensando en el fin que queremos conseguir. ¿Vale? Yo no tengo nada que decir al respecto. Eso funciona en todo lo que hay en este mundo. Prácticamente muchas de las cosas que hacemos y eso ocurre lo mismo, solo pues que desde otras perspectivas, ¿no? Pero no te olvides de eso, nuestra confianza es Dios. Usamos los recursos del mundo, de la ciencia, de esto, del otro, sí, claro, no es pecado, no. Siempre y cuando eso no sea tu Dios. Es que mi Dios es el médico, es la farmacia, es que esta medicina me la bebo como el agua porque me sienta fabulosamente bien. A fecha de hoy, que estamos en el siglo XXI y podríamos pensar que ya está todo descubierto, todavía se va sabiendo, por ejemplo, ahora no recuerdo si es el ibuprofeno o el paracetamol, ahora no me acuerdo. Por aquí hay personal sanitario, Belén ya está por ahí hablando, Carmen también, son personal sanitario, ya saben más que yo. Pero a fecha de hoy, hace poco tiempo, habían salido nuevos informes que hablaban que uno de estos dos analgésicos, no recuerdo o antiinflamatorios, si el ibuprofeno o el paracetamol, pero que hablaban de efectos secundarios que podían generar problemas graves.
y que no estaban recomendados en según qué personas y tal. Ese control de receta médica no siempre se cumple y la gente va el ibuprofeno, compra en la farmacia y han adquirido ese hábito. Ay, me duele un poquito esto, me tomo esto. Ay, me siento, me tomo esto. Ay, me tomo... los medicamentos son el último recurso. Siempre que se pueda, evítalos. Alguna vez a mí me duele algo, como cualquier otra persona. Pero te puedo decir que no he tomado una pastilla de nada, ni ibuprofeno, ni aspirina, ni paracetamol y eso. No he tomado ni una pastilla, yo qué sé cuántos años, no sé, ni me acuerdo. Ni para bajar la fiebre, ni para nada. ¿Por qué? Porque no lo he necesitado. ¿Me ha dolido alguna vez alguna cosa? ¿He tenido un poquito de fiebre? ¿Me ha pasado? Sí, claro. Pero no he necesitado tomar el medicamento. ¿Por qué? Porque era soportable. A ver, si tú tienes 37,5, 38 de fiebre, es muy posible que no necesites tomar nada. Pero las personas somos así como muy... Ay, me duele, rápido me tomo algo. Ay, tengo un poquito de fiebre, rápido voy a intentar bajármela. No te olvides que la fiebre es un mecanismo de defensa que Dios puso en el cuerpo para combatir precisamente infecciones y algunas dolencias, enfermedades. Entonces, tenemos que tratar de dejar que todo siga un curso natural como Dios lo estableció, repito, dentro de los límites. Que a veces hay gente que se queda solo con una versión de lo que digo y sacan cosas de contexto. No estoy hablando contra la medicina, contra los médicos, contra todo eso que nos puede ayudar. No, te estoy diciendo que no tomes medicamentos a la ligera, de forma desproporcionada, ni por cualquier motivo. Siempre que puedas, evítalo. Y cuando sea necesario, tómalo. ¿Quedó claro, no? Bueno, ¿qué más dice? Ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los abominables, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los hechiceros. Y después dice los idólatras y todos los mentirosos. Bueno, un idólatra ya sabemos lo que es, aquel que pone otra cosa en lugar de Dios. Aquí la palabra griega que se ha traducido idólatras es la palabra eidololatres. Es muy parecida la palabra griega de la que se le dio forma en el castellano, que literalmente vendría a significar eso: aquel que adora imágenes, que ha hecho de una imagen su señor, o que él se ha convertido en el siervo de otro dios. Eso es lo que viene a decir la palabra idólatra. Dicho de otra forma, todo lo que toma un lugar de autoridad en tu vida en un sentido espiritual. Eso es idolatría. Se puede ser idólatra al dinero, a los bienes terrenales. Se puede ser idólatra a cosas de este mundo cuando eso se convierte en tu vida, en tu alegría. No, es que yo para ser feliz tengo que meterme en esto, tengo que consumir esto, tengo que estar haciendo esto otro. El único que te puede dar felicidad es Dios. Entonces, pon a Dios lo primero en tu vida. Cualquier cosa que ocupa el lugar que le corresponde a Dios es idolatría. Y los mentirosos ya lo hemos dicho antes. La palabra griega que se ha traducido por mentiroso es pseudes, que se podría traducir como falso, engañoso, perverso, también ahí como mentiroso. Entonces, me interesa que haya quedado bien claro todo eso. No el que dice una mentira, no, el mentiroso. Yo te puedo decir, oye, eso que has dicho no es verdad. Y esa forma de decírtelo es correcto si es cierto que tú dijiste algo que no era verdad. Pero si yo te digo, eres un mentiroso, esa es una acusación más seria. No es que has dicho una mentira. Si yo te digo, eres un mentiroso, es porque tú tienes una actitud, tienes un hábito, mientes constantemente. Dices, bueno, es que yo maté a un hombre y
un accidente de coche y sí, fue por mi culpa, estaba conduciendo sin dormir, llevaba 10 horas seguidas sin dormir y el cansancio me quedé medio dormido, atropellé a alguien, fue culpa mía, ¿me voy a condenar para siempre? No. Si tú te arrepientes y crees en Cristo, el homicida es el que solo piensa en matar, en hacer daño, en hacer esto y lo otro. Vale, es que yo soy... yo voy mucho al médico, a la farmacia, soy un farmaqueus. ¿Me va a pasar algo? No, no pasa nada. Hombre, siempre y cuando pues tú entiendas todo lo que hemos explicado aquí, ¿no? Asclepio, ya sabéis quién era, ¿no? Era el hijo de Apolo y era practicante de sanidades. Asclepio, o en Roma, Asclepio es en griego, en Roma es Esculapio. Y entonces el origen de la farmacia, ese símbolo que os decía de la serpiente, todo eso tiene su origen ahí en la idolatría, en los dioses de la mitología griega y romana. Entonces yo me imagino que cuando tú vas al médico o a la farmacia no te has encomendado a Esculapio, ¿verdad? No te has encomendado a Dios hijo de Zeus, practicante de sanidades. Hombre, si lo haces, entonces sí que tienes un problema. Entonces sí que eres un farmaqueus. Bueno, queridos hermanos, ahí tenéis en el chat en directo recomendaciones médicas y hoy nos vamos a despedir ya. Confiamos en el Señor. Y recuerda, aquí lo que te interesa es que tú no estés en este grupo. O sea, ¿quiénes son los de este grupo? Los que no han creído en Dios. Si tú has vencido, o sea, quiere decir, si tú has creído, si tú cruzaste esa barrera que nos puede parecer muy fácil, pero puede ser muy difícil, esa barrera de pasar de no creer a creer, si tú cruzaste esa línea y crees, no te va a pasar como estos que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Estos estarán en la perdición eterna, en el infierno eterno. Si tú estás como hijo de Dios, lo tenemos todo. ¿Qué podemos decir? ¿De qué nos podemos quejar? Queridos hermanos, lo dejamos aquí. Se nos ha hecho la hora, así que nos tenemos que despedir ya. Mañana lunes, si Dios nos lo permite, seguiremos aquí a las 8 de la tarde estudiando un día más su palabra. Un fuerte abrazo, que Dios os cuide y os bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere.